Por mucho tiempo yo me preguntaba cómo era que habían ciertas personas que lograban grandes resultados y tenían una historia extraordinaria. De hecho, he estado en múltiples conferencias donde estas personas contaban su historia y me parecía demasiado interesante porque muchas de ellas venían desde muy abajo y habían crecido. De hecho, por un tiempo creí que tenía que tener una historia dolorosa de sacrificio para poder dar un salto, porque sentía que si era muy fácil, pues no iba a ser valorada o realmente no iba a haber reconocimiento. Hubo un tiempo donde mi ego solo buscaba reconocimiento. Y sí, todos tenemos ego. Y no te digo que todavía no busque reconocimiento y por algo hago parte de estos videos, no solamente para impactar, sino que también para alimentar esa área de mi vida. Pero buscando el por qué la mayoría de las personas lograban grandes resultados y por qué a mí no me salían las cosas como yo quería, empecé a investigar, empecé a documentar, empecé a observar a personas y empecé a entender que todo lo que pasa en nuestra vida realmente es una creación de nosotros mismos, es una creación de nuestros propios pensamientos. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda cambiar sus resultados? Yo recuerdo que hace 5 años atrás yo pensaba que era porque las personas que se habían posicionado en el network marketing, en el mundo de los negocios digitales, eran las que se estaban apalancando y por eso tenían grandes resultados. Luego volteé a ver a las personas que estaban haciendo trading y dije, es que claro, obviamente yo no estoy en el trading, vamos a saltar al trading. Luego un tiempo estuve observando cómo personas hacían e-commerce e hice exactamente lo mismo. Luego, como closer, pero ¿sabes qué? Yo nunca tenía un resultado espectacular, siempre tenía un resultado que me permitía simplemente vivir, cubrir, simplemente llegar a rellenar esos espacios de necesidad o de urgencia, pero siempre tenía la curiosidad de poder entender cómo era que otras personas sí daban esos saltos cuánticos donde empezaban a escalar en ingresos y podían publicar en redes sociales cómo estaban teniendo la vida de sus sueños, cómo estaban materializando esa armonía, materializando esos viajes que por mucho tiempo los habían soñado. Y ahí fue donde conseguí cómo funciona la creación, cómo funciona la creación de la realidad y cómo continuamente tú y yo estamos creando nuestra realidad. Y cuando no somos conscientes de esto, la realidad se está creando de igual manera. No está esperando porque tú te hagas consciente, simplemente se está validando. Tuve que entender cómo funcionaban ciertas leyes universales y por eso me di cuenta de que las leyes universales no aplican para algunos y no para otros, sino que aplican para todos. Así como existe la ley de la polaridad donde existe el negro, existe el blanco, existe la oscuridad y existe la luz. Pues obviamente existe las personas que están teniendo resultados o las personas que no están teniendo resultados. En algún momento escuché que existen dos tipos de río, el río de la abundancia o el río de la escasez. Y durante muchísimos años yo me la pasé rebañado en el río de la escasez. No sé si había una combinación intermedia porque habían ciertos momentos buenos, pero cada vez que estaba a punto de despegar, se devolvía. Cada vez que estaba a punto de creer que estaba logrando grandes cosas, pasaba algo y volvía al mismo sitio o hacia atrás. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido igual. Yo no sé si en algún momento, pensando en algún emprendimiento, pensando en alguna habilidad que estés ejecutando en este instante, has sentido que estás encaminado hacia tu resultado, pero por A o por B empiezan a suceder cosas como en tu contra entre comillas, y de repente vuelves al mismo lugar. Yo he sentido esto muchísimas veces y me preguntaba cómo era posible, porque si yo estaba leyendo, ¿cómo puede ser que yo creo tener un nivel de conciencia elevado, no estoy teniendo los grandes resultados? Yo recuerdo un día frustrado, eh, estaba en el negocio de network marketing, estaba cerca de lograr un buen rango y por A o por B o por ciertas situaciones no se logró y estaba frustrado, mi cuerpo no era el mejor, eh, estaba generando, pero aún me sentía
escaso porque no valoraba lo que ya estaba haciendo y sentía que yo merecía más. Yo me sentía merecedor de esa abundancia, de esa riqueza, pero probablemente y seguramente a nivel de acciones no era tan fuerte como otras personas lo estaban haciendo. Y a nivel de pensamiento había un miedo que yo no me había dado cuenta. Yo recuerdo que pasa el momento de poder lograr este gran salto, este gran rango, y por A o por B no se dio. Y los días siguientes, en vez de seguir subiendo, lo que hice fue bajar, pero como una montaña rusa. O sea, yo sentía que todo lo que había construido se iba a cero, literal. O sea, es que no me respondía nadie, ni mi mamá me respondía en aquel momento. Y hubo un momento que estaba viendo a Bob Proctor y me veo frente al espejo porque lo estoy escuchando, lo estoy viendo. Y Bob dice, tu nivel de conciencia es igual a tu nivel de resultados. Es decir, tú estás donde estás por tu nivel de conciencia. Y eso fue como una bofetada que me dieran literalmente, porque me hizo darme cuenta que yo era el creador de todo lo que yo estaba viviendo y que mi nivel de conciencia era quien estaba dirigiendo la película, que ya les he conversado en videos anteriores, la película de mi vida, y por consecuencia pues esa era la realidad que yo estaba viviendo. Entonces yo entendía que si yo quería dar ese gran salto, lo único que tenía que hacer era elevar la conciencia y entender cómo se creaba absolutamente todo. Probablemente si tú estás viendo este video es porque estás cansado de vivir como estás viviendo, estás cansado de estar persiguiendo constantemente un resultado, constantemente a lo mejor un monto en específico que quieres generar, un viaje específico que quieres lograr. Probablemente estés cansado de renunciar constantemente a metas. A lo mejor eres de esas personas que inicias todo empoderado con muchísima fuerza, pero cuando ocurre una mínima circunstancia, te echas hacia atrás y lo dejas a media y dices, bueno, esto no, ahora lo voy a cambiar. Pero puede ser que haya algo dentro de ti que en tu corazón te diga, yo creo y tengo una corazonada de que debo hacer algo diferente y por eso lograste llegar a este video. Creo que utilizaste en este instante una de las leyes más importantes, que es la ley de la vibración. Poder estar vibrando para que te llegue una información que te pueda despertar. Porque eso fue lo que yo hice. Yo lo que estaba de alguna manera u otra, no importa si estaba frustrado, llegué a conectar con un nivel de vibración que me permitió conectar con una información, que esa información cambió mi vida por completo. Porque todos estamos a una palabra de que tu vida sea transformada. Y lo más interesante es que no sabes de quién puede venir esta palabra, pero tienes que estar abierto a recibirla. Por eso es que constantemente uno tiene que estar encendido en la búsqueda. Entonces, tú que estás acá viendo este video en este instante, tú que estás buscando ser algo más grande, quiero enseñarte cómo se crea la realidad de tu vida para que a partir de ahora tú pongas un punto y final y a partir de ese punto y final comienzas a crear la vida de tus sueños, comienzas a crear esa vida que ya existe, que hay personas constantemente a tu alrededor que te están dando evidencia de que se puede vivir mejor, de que se puede vivir con más abundancia, de que se puede vivir viajando, de que se puede vivir de negocios digitales, de que puedes ser closer y generar grandes cantidades de dinero, de que puedes ser trader y lo puedes hacer desde la armonía, la paz y estar fondeado con cientos de miles de dólares, que se puede tener un e-commerce y estar vendiendo productos digitales, productos físicos y romperla siempre. No es la habilidad, no es el modelo de negocio. Hubo un momento, un instante que comprendí que había una cierta manera de hacer las cosas, pero esta cierta manera de hacer las cosas es la clave de la creación perpetua. Es la clave para que tú y yo podamos manifestar la vida de nuestros sueños. Y no te estoy hablando de cualquier tipo de manifestación donde te voy a decir tienes que meditar y hacer 5 o 10 respiraciones para poder conectar. Que sí, son ciertas cosas que te van a funcionar y súper bien, pero te voy a hablar del poder más importante, que es la capacidad de pensar. Lo que tú y yo podemos hacer si dominamos nuestro pensamiento y entiendes cómo funciona un ciclo tan maravilloso como el de la creación perpetua, la creación de la realidad, que en todo instante tú y yo la estamos utilizando, pero muchas veces al no ser consciente, aunque tú no lo creas de manera inconsciente, estás manifestando lo que estás viviendo el día de hoy. Tú no manifiestas chocar un auto, tú no manifiestas estar en deuda, tú manifiestas emociones, tú manifiestas emociones.
Y muchas veces estás más involucrado en la emoción que te produce no alcanzar ese resultado que en la emoción de ya tenerlo. Y esto fue clave entenderlo, porque haber entendido que la conexión con las emociones era la que determinaba mi manifestación, pude darme cuenta cómo yo estaba más involucrado con el miedo de estar escaso, de no tener dinero, de ver mi cuenta en cero, que cuando yo pensaba en abundancia, en riqueza, esa emoción de cómo despertarme y saber que ningún problema financiero existía porque ya está todo resuelto. Ahora, yo no me involucraba con eso, me involucraba con qué, con la parte de qué pasa si no lo tengo. Y si como ahora no lo tengo, eso me hace sentir mal, me hace sentir frustrado, me hace sentir en ira, en vergüenza, en decepción. Y obviamente desde ahí, pues nada sucedía. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Toda persona, ser humano, tú y yo, cuando yo te hablo y te digo, observa el auto rojo, inmediatamente a ti se te va a venir la forma de un auto en tu pensamiento. Es más, imagínate en este momento un elefante rosado. Quiero que te lo imagines pasando por tu habitación hacia arriba y hacia abajo, que está moviendo la trompita, que te está saludando. Quiero que te imagines eso. Ahora, cuando yo te hablé del auto, cuando yo te hablé del elefante, ¿tú te imaginaste la palabra C-A-R-R-O? Bueno, ahí fue carro. A-U-T-O o elefante. No, inmediatamente tu cerebro, tu mente conectó directamente con, ¿qué? Con una imagen. Quiere decir que tú y yo pensamos en imágenes. Las imágenes son bien importantes para nosotros. Entonces, partiendo de la idea, ¿ok? Que primero se genera un pensamiento. Ese pensamiento, esa imagen, pensamiento, imagen, va a generar un sentimiento, una emoción, ¿ok? Hay una conexión directa. Esa emoción y ese sentimiento te lleva a realizar una acción. Esa acción que tú estás haciendo depende de cómo tú te estés sintiendo. Ahora, esa acción va a generar un resultado. Ese resultado que crea una imagen que automáticamente alimenta de vuelta al pensamiento. Entonces, los resultados siempre están generando imágenes. Obviamente, lo que tú estás viendo cuando entras a tu cuenta bancaria, esa es una imagen. Entonces, si tú estás viendo la imagen, eso automáticamente te genera un pensamiento de decir, qué carajo, aún no soy suficiente, no puede ser que yo con tal edad esté viviendo esto. Me siento, cuando yo pienso en eso, ¿cómo me siento? Frustrado, enojado, angustiado. Luego de ahí salgo con una urgencia y digo, carajo, tengo que ver cómo resuelvo porque ahora tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el apartamento y me empiezo a mover y a intentar generar ingresos. Entro a mi cuenta de trading y digo, voy de una vez 10 contratos en MNQ de una compra. ¡Pum! Esa acción que viene a partir de una emoción, un sentimiento de escasez, de necesidad, genera un resultado que es pérdida. Esa pérdida genera otra vez una imagen visual que se conecta de nuevo al pensamiento. Este ciclo constante lo estás viviendo en cada área de tu vida. Este ciclo constante está haciendo que cada vez en tu vida siga pasando más y más y más de lo mismo. En la ciencia de hacerse rico dice, vivir según las apariencias es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando tus apariencias, es decir, lo que tú estás viviendo en el momento, ¿ok? Es contrario a lo que tú quieres vivir, esas apariencias al generar un pensamiento, si tú te conectas emocionalmente con las apariencias, tú vas a seguir reproduciendo lo mismo. Y aquí pueden venir muchísimas preguntas, porque entonces tú podrías decir, ok, Eduardo, pero ¿qué carajo? O sea, al final yo estoy viviendo esto, yo estoy viviendo que tengo que pagar el apartamento, yo estoy viviendo que tengo que pagarle la deuda a Juan o a Pedro, o los bancos me están llamando. Y tú no puedes hacer caso omiso a esa situación. Obviamente es algo que tú estás viviendo, pero no tienes que involucrarte emocionalmente con ella. Sobre todo si estás en un proceso de creación que quieres cambiar tu realidad. Porque al tú conectarte emocionalmente con eso que está sucediendo, todas las acciones que vienen después de ahí van a generar el mismo resultado. Realmente hay que estar loco para hacer esto que te voy a decir.
Esto lo aprendí de dos de mis mentores. Lo aprendí de Daniel Camero y lo aprendí de Pedro Velázquez, a los cuales estoy totalmente agradecido porque mi vida cambió desde diciembre del 2024, cuando comencé a entender, porque ya lo había escuchado, pero empecé a comprender exactamente los códigos de cómo se crea la realidad. Yo tuve que comprender que todo en mi vida lo había creado y había vivido lo que había vivido porque yo estaba involucrado con el sentimiento de la escasez. Que a pesar de que a nivel consciente tú puedas decir, sí, yo soy abundante y lo escribo y voy y lo repito, cada vez que a mí me llamaba el banco me preocupaba. Cada vez que yo sabía que tenía que pagar la renta de mi casa, en vez de agradecer y estar conectado con que tengo el dinero para poder pagarlo, adivinan que yo me involucraba más con la escasez, con decir, se me está yendo una parte de mí. Y como se me está yendo una parte de mí, ahora va a quedar con menos, ahora no tengo. Cuando iba al supermercado y tenían que pagar, me sentía escaso, aunque estaba haciendo una compra de 200 o $300. Entonces, todo, sin darme cuenta, estaba creando más y más necesidad. Y como yo solamente le pedía a Dios para resolver, y como yo solamente mi mentalidad estaba pensada para resolver, pues yo solamente ejecutaba mis habilidades para resolver. Pero de resto estaba completamente limitado. ¿Tú te has preguntado cómo es posible que en algún momento tu auto, tu televisor, tu teléfono sepa que tú cobraste una cantidad de dinero? Se daña, tienes que invertir más dinero porque y en ese momento se te partió la pantalla y tú dices, bueno, gracias a Dios porque tengo este dinero y lo tengo, lo puedo utilizar ahora para esto. Yo en muchos momentos yo no me sentía agradecido, decía, ¿qué carajo? ¿Cómo es posible que el teléfono supo que yo tenía dinero de más, que me había llegado un poco más? Y todo seguía ocurriendo para que yo me sintiera como escaso. Este ciclo de la creación perpetua me dio poder. Ser consciente de él me dio poder. Porque entendí el videojuego y entonces dije, entonces yo lo único que no tengo que hacer es involucrarme emocionalmente con eso. Yo tengo que venderme a mí una película. Y ahí es donde viene una interrupción que uno tiene que hacer. En la ciencia de hacerse rico dice fijar la verdad para poder cambiar la realidad. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tú y yo, ser humano que me estás viendo, tú tienes una capacidad que no tienen los animales. Tú y yo podemos imaginar. Tú y yo podemos utilizar esta facultad divina para crear todo lo que tú y yo deseemos. Entonces, si aplicas esta facultad divina, tú puedes crear un pensamiento original. De hecho, tú puedes imaginarte la playa sin estar en la playa. Tú puedes imaginarte estar comiendo en un restaurante un sushi sin la necesidad de estar en ese instante comiendo sushi. Tú puedes crear esa imagen en tu mente. Entonces, lo que tienes que hacer para interrumpir la creación de escasez en tu vida es insertar un nuevo pensamiento que sea abundante, que sea lo contrario. Esto, fijar la verdad, sería la realidad que tú quieres vivir. Y quiero darte este concepto. No hay nada más real que un pensamiento. Lo único real cuando hablamos de tiempo es tu pensamiento. Tus pensamientos crean la materia, crean la experiencia que tú estás viviendo en este plano terrenal. Significa que tus pensamientos pasados crearon la situación en la que estás tú ahora. Tú no te involucraste en este momento con la escasez, no. Hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes te involucraste con la escasez, con el miedo. Y eso, una semana después, una semana más adelante, generó una experiencia en la cual validas en la emoción en la cual tú estabas conectada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Crear un pensamiento original, insertarlo, es decir, no me voy a dejar guiar por la imagen que me generan los resultados, sino que voy a decir, a partir de ahora,
yo estoy tan feliz agradecido ahora que genero $12,000 por mes, soy un trader rentable, mi vida y mi familia viven en abundancia, en riqueza, en vitalidad. Estoy conectado 100% con Dios. Se expresa a través de mí constantemente. Tú creas esa imagen mental. O imagínate un viaje a Cancún, a Tulum, ¿ok? Ahí viendo toda la Riviera Maya, viendo a lo mejor dándote un paso al Chichén Itzá, imaginándote esa pirámide espectacular y creas ese pensamiento. Ese pensamiento, si tú te imaginas ahí, te metes en esa historia, gozando, divirtiéndote, cómo se siente esa persona que está en ese instante, cómo está comiendo, cómo está su cuerpo, eso te va a generar sentimientos y emociones. Automáticamente va a generar sentimientos y emociones. Ahora, no te vas a involucrar con la emoción de que tú no estás allá en este instante, porque si no, vas a hacer exactamente lo mismo que la creación pasada. Tú tienes que involucrarte entonces con la emoción de que ya tú estás viviendo eso. Aunque las apariencias en este instante no sean las de un viaje para Cancún, aunque las apariencias sean contrarias. Si yo me conecto a mi verdad y me conecto emocionalmente, ahí sí me conecto emocionalmente, luego yo voy a accionar. Imagínate cómo yo entro en una llamada de ventas si yo estoy conectado con mi verdad. Imagínate cómo yo entro en los mercados financieros cuando yo tengo una imagen mental clara de lo que yo quiero vivir y de lo que ya estoy viviendo, porque no hay nada más real que un pensamiento. Entonces significa que lo real es lo que yo pienso, y si lo real es lo que yo pienso, es cuestión de tiempo de que eso sea manifestado. Me conecto con el pensamiento. Ya sé que lo estoy viviendo en este instante. Tengo que estar bien loco para creer eso. Empiezo a ejecutar ciertas acciones. Y las acciones van a venir determinadas de cómo yo me siento. Por consecuencia, los resultados cada vez van a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y a medida de que yo más voy aplicando esto, mis acciones van a generar un nuevo resultado. Esos nuevos resultados van a crear nuevas imágenes. Es decir, vas a estar en paz haciendo trading, vas a ver más ganancias, vas a cerrar más ventas, tu negocio comienza a vender más, te comienzas a involucrar aún más con esta creación de realidad y tú lo único que tienes que hacer es mantener el ciclo de la creación. Eduardo, pero suena demasiado bonito decirlo por un video. Pero ¿qué pasa si en ese proceso siguen habiendo apariencias contrarias? Es aquí donde solamente pocas personas van a tener la capacidad para poder dominar sus pensamientos. Es aquí donde pocas personas tienen la capacidad para poder alcanzar grandeza. Y sí, tengo que decírtelo, no todos van a llegar, no todos van a tener esta capacidad. Porque hay niveles de conciencia donde personas solamente reaccionan frente a la vida. Es decir, todo lo que pasa allá afuera me afecta. Pero vemos otras personas que entendimos nuestras facultades y entendimos que todo lo que pasa allá afuera simplemente es una oportunidad para yo saber en qué estoy pensando. Y si tengo una oportunidad para saber en qué estoy pensando, yo voy a utilizar lo que está sucediendo simplemente para entonces darle unos ciertos movimientos a la tuerca, al pensamiento y poder entonces alinearme a lo que yo quiero en mi vida. Sí, hay que estar loco. Sí, sostener la verdad no es para todo el mundo. Sostener la verdad, es decir, lo que tú quieres en la vida, es para aquellas personas que realmente entienden y sienten que hay un poder dentro de ellos y que llegaron a este mundo para expresarlo, llegaron a este mundo para poder conquistar, llegaron a este mundo para vivir más grandeza, llegaron a este mundo para transformar 100% a su familia, llegaron a este mundo para impactar. Cualquier persona puede hacerlo, pero no todas las personas están dispuestas a dominar sus pensamientos. Porque yo en los momentos donde me llamaba el banco que no tenía para poder pagarles, en vez de conectarme con la emoción de frustración, de miedo, de llamadas y todo lo demás, ¿sabes qué hacía? Lo intercambié y decía,
el banco quiere ofrecerme cientos y miles de dólares para yo operar los mercados financieros, pero en este momento no se los voy a tomar, se los tomo más adelante. Y cada vez que ya me llamaban, yo no me involucraba emocionalmente con ellos. Yo simplemente direccionaba mi pensamiento a lo que yo quería creer. Y esto se logra estando loco. Bueno, loco para la sociedad. Para mí es siendo consciente de tu poder, siendo consciente de los dones y talentos que Dios te entregó. Y no es que seas irresponsable, porque todo lo que son deberes terrenales se deben cumplir. Pero que se deban cumplir no significa que tú te tengas que involucrar emocionalmente con aquello. Porque si te sigues involucrando con la escasez, si te sigues involucrando con la carencia, vas a seguir reproduciendo más de lo mismo. Y créeme, yo me cansé de reproducir más de lo mismo. Yo me cansé de estar persiguiendo. Yo me cansé de no sentirme suficiente. Esto que te estoy diciendo, yo vi que otras personas lo aplicaron y yo lo comencé a aplicar. Por eso en cuestión de tiempo todo comenzó a cambiar. Todo se comenzó a transformar porque la verdadera libertad no llega cuando tienes el resultado. La verdadera libertad llega cuando tú comienzas a pensar, cuando tú comienzas a dominar tus pensamientos y a decidir cuál es la verdad que va a estar fijada. Y una vez que tú fijas tu verdad y te conectas con ella, pero no te involucras de vuelta, no te involucras con el hecho de no tenerlo, te involucras con que ya está pasando. Y entonces empiezas a utilizar las facultades sensoriales que nos entregó Dios, que es lo que nos hace básicamente igual que los animales, es decir, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Lo empiezas a utilizar para ver blogs de personas que ya estén teniendo ese estilo de vida. Comienzas a ver podcasts donde personas te hablan de cómo están viviendo en grandeza con la habilidad que tú mismo estás desarrollando. Entonces empiezas a utilizar libros que te invitan a soñar y a crecer, pero al mismo tiempo usas tu facultad divina, que es la imaginación, para siempre estar viendo. Y utilizas una más, la memoria. Y la memoria no es para que te acuerdes del pasado y de cómo has venido fracasando una y otra vez y te has involucrado sentimentalmente con eso. Vas a utilizar la memoria para ir de vuelta a esa imagen mental claro que creaste del futuro y traerlo acá y estar siempre conectado con esa grandeza, con esa armonía, con esa paz, con esa vitalidad. La persona en la cual ya tú te quieres convertir ya existe. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué no negocia esa persona? ¿Cuáles son sus hábitos diarios? ¿Qué no está dispuesto a ceder energéticamente esa persona y por eso está donde está? Cada una de estas preguntas y las que puedas ir consiguiendo internamente contigo con un lápiz y un papel te van a permitir poder dar un salto de conciencia, poder conectarte con esa imagen mental clara de lo que tú ya quieres y empezar a hacer que ese ciclo comience a ir a tu favor. Yo solamente quiero que seas responsable a partir de ahora y consciente de que tú tienes la capacidad de poder dominar tus pensamientos y de alterar la realidad que estás viviendo el día de hoy. No es tu ADN, no es donde naciste, no es que el mercado la tiene en contra de ti, no es que los ads en Argentina no funcionan, no, es con qué me estoy involucrando emocionalmente, a qué pensamiento le estoy dando más mi atención, en qué río estoy eligiendo nadar sin darme cuenta. Y a partir de ahí, decidiendo y fijando tu verdad y conectándote con lo grandioso que tú eres y tus facultades, entonces tu vida comienza a cambiar. Yo espero que tomes conciencia de este video y lo veas una y otra vez, porque vas a poder alterar todo lo que tú quieras en tu vida. Tú no manifiestas los hechos, manifiestas emociones. Los sentimientos, las emociones son la brújula. Date cuenta en cómo te estás sintiendo y a partir de ahí de cómo te estás sintiendo, entonces puedes alterar también tus pensamientos. Mi nombre es Eduardo, desde Buenos Aires, Argentina. Te espero hasta el próximo video y te leo en los comentarios. Compárteme. ¿Estás listo para cambiar la realidad? ¿Estás listo para alterar lo que estás viviendo al día de hoy en tu vida? Y si quieres ponerme cuál es tu imagen mental clara, pues te leo en los comentarios.
Nos vemos hasta la próxima.